Hola a todos, a todas y a todes. Soy Evi y vengo a compartir este breve material que realicé para ustedes. Se trata sobre cómo fotografiar una pieza y potenciar su sentido y espero que les resulte útil. El primer elemento con el que se trabaja en la fotografía es la luz y entonces les voy a contar un poco sobre cómo funciona y sobre qué es. En principio, es una forma de energía que logramos percibir a través de nuestros ojos, que forma parte de un espectro que se llama electromagnético, del cual percibimos diferentes tipos de onda. ¿Cómo es? ¿Qué color tiene y cómo se mueve esa luz? Es blanca, se mueve y se propaga en línea recta y se descompone cuando atraviesa cuerpos cristalinos. Esa descomposición favorece la aparición de diferentes colores que son los que percibimos en nuestro cotidiano. Algunos ejemplos de cómo se descompone esa luz los podemos ver en la formación del arco iris, que es el resultado de cómo los haces de luz blanca atraviesan las gotas de agua mientras llueve y entonces se descompone y se forma el arco iris. Otro ejemplo es cuando la luz blanca del día atraviesa la superficie de una burbuja que también es cristalina y se descompone produciendo esta especie de nube de diferentes colores. Y este es otro ejemplo de cómo la luz se propaga en línea recta, pero en todas las direcciones, no solamente en una. Entonces, es por eso que una fuente luminosa puede alumbrar determinados objetos, pero no puede doblar para iluminar cuando es interrumpida con un cuerpo. Otra de las características de la luz es que viaja alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. Algunas propiedades características: en principio se refleja, la reflexión va a ser su principal cualidad y característica, y lo que va a generar o lo que significa es que va a rebotar. El cuerpo más reflectante que podemos tener en nuestras casas es un espejo, y lo que se puede hacer es encender una lámpara o una fuente lumínica de cualquier tipo, alumbrar ese espejo y mover el ángulo de ubicación de ese espejo en relación al objeto que se va a fotografiar para poder mover de esa forma y redireccionar la luz que incide sobre el mismo. Este es un ejemplo de cómo la luz se refleja en la naturaleza. Refracción, que significa que los haces de luz se van a modificar cuando atraviesan un objeto que tiene una densidad diferente, como por ejemplo esta o esta imagen. Este tipo de fotografías lo que van a potenciar es un discurso que posiblemente tenga que ver con la alteración de lo que se está viendo, es decir, la deformación. Entonces va a ser más útil para construir discursos utilizando la fotografía como medio y no para registrar puntualmente un objeto, si es que lo que se busca es la fidelidad formal en torno a lo que se está fotografiando. Difusión. Esto va a significar que se dispersa cuando atraviesa un medio que es translúcido pero que no es transparente. Este medio, que usualmente puede ser una tela o un papel, absorbe, se queda con parte de esa energía, de esa luz, y le resta intensidad. Entonces nos va a servir para bajar el contraste de las fotos que realicemos. Acá hay un ejemplo de un difusor casero que se puede hacer con cualquier tela, y más adelante les voy a mostrar otro ejemplo. ¿Cómo funciona? Una fuente de luz ilumina, es decir, incide sobre las cosas, y éstas reflejan parte de esa luz que llega a nuestra retina, y así es como percibimos luz, es decir,
cómo podemos ver y determinar la forma, figura y color de los objetos que nos rodean. Según su naturaleza, la luz se va a dividir además en dos tipos. Una va a ser natural, que básicamente es cualquier fuente lumínica que exista en el mundo de la naturaleza. Una es el sol, y la más importante, y la otra es la luna. Y artificial, que va a responder a todas las fuentes lumínicas creadas y diseñadas por el hombre. La luz como herramienta discursiva puede ser utilizada y potenciada de acuerdo a la distancia que tienen los objetos o las personas a fotografiar de la fuente de iluminación, o la intensidad o la cercanía o la dirección de la misma. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Hablando de luz natural o de luz artificial, siempre esa luz puede ser dura, como lo estamos viendo en este caso, que genera sombras, altos contrastes y aplana el volumen de la forma, o puede ser suave, que es todo lo contrario. Las sombras van a ser leves, los contrastes van a ser muy bajos y la forma va a tener el volumen en sí exaltado. A partir de esta premisa, podemos decidir qué es lo que se fotografía, cómo y qué tipo de luz utilizamos. La luz frontal lo que va a generar siempre es iluminar, en este caso es una persona, pero puede ser un objeto, direccionar la mirada hacia el centro de la imagen o el rostro de lo que se está fotografiando. La luz lateral puede ser dura o suave, pero va a potenciar siempre uno de los lados, y dependiendo de si se busca un mayor o menor contraste, también se puede acercar o alejar la fuente de iluminación. Y si se busca transmitir como una sensación de suavidad o de amabilidad o de determinado estado como menos dramático, se puede utilizar la luz natural, que suele ser más envolvente que la luz artificial. La luz cenital, que viene siempre desde arriba y se utiliza para generar discursos más dramáticos, y suelen costar la percepción de la forma, porque producen ciertas como deformaciones y a la vez proyectan determinadas figuras sobre el suelo, lo cual puede ser también una forma de crear determinado discurso sobre alguna puesta escénica, por ejemplo. Este es otro ejemplo de iluminación cenital, pero utilizada para un grupo de personas y en un escenario. La luz nadir viene siempre desde abajo y produce el mismo efecto de la luz cenital, pero invertido. Si se trata de personas, suele generar sombras bastante molestas a la percepción y también suele deformar los rasgos, pero a su vez transmite la sensación de terror o de tenebrismo o de dramatismo. Y el contraluz, que es una técnica o una estrategia que se utiliza para resaltar las siluetas. Normalmente, si hablamos de personas, las formas son bastante reconocibles, pero por ahí podemos jugar con objetos. Algunos ejemplos de cómo se puede potenciar el uso de la iluminación en las fotografías. Esta es una imagen de Martín Acosta, un fotógrafo de Buenos Aires, en el día del funeral de Néstor Kirchner, en el que aprovecha cómo se refleja la luz en el vidrio del auto en el que va Cristina Fernández de Kirchner, y fotografía justo el momento en el que el reflejo permite ver solamente su cara, y entonces el centro o la atención de la imagen se centra en ese gesto de su mano contra el vidrio que se apoya, que está de alguna forma correspondiendo en gesto a una mano que desde afuera intenta acompañarla. Esta obra de Nicola Constantino, que es un autorretrato de toda una serie en el que ella trabaja a partir de la versión de Narciso de Caravaggio, donde ella utiliza
la luz para resaltar su figura, pero además también la espeja hacia el suelo como si estuviera reflejándose de verdad en el agua. Y este es otro retrato de Vivian Maier que de repente se encuentra frente a una vidriera y se autorretrata en su reflejo. Les voy a contar más o menos un proceso que realicé a partir de la intención de hacer una pieza, como para que puedan comparar con sus propios procesos. A mí se me ocurrió hacer registro de esta pequeña piecita de cerámica que tenía en mi taller, y entonces lo primero que hice fue ponerla sobre una mesa de madera. A partir de ahí pude ver que había una luz detrás que no me gustaba, entonces busqué de alguna forma y mover el encuadre para que desaparezca, pero aún así me seguía haciendo ruido todo el marrón de la mesa, y entonces empecé a limpiar, a buscar limpiar esa imagen, y puse un papel. Ustedes pueden poner una cartulina o una tela desde la pared hacia la mesa, con el fin de eliminar tanto la base como la información de lo que rodea a esa pieza. Entonces puse la pequeñita pieza sobre ese papel, pero apareció una sombra que no me interesaba que aparezca, entonces se me ocurrió sumar un artefacto de iluminación que pueda contrarrestar esa sombra que venía de un ventanal que estaba en esa dirección. Pero cuando prendí la lamparita me di cuenta de que la luz de esta pequeña fuente lumínica era mucho más amarilla de la que yo tenía en el ambiente en ese momento. Además, era muy intensa y me proyectaba en la dirección contraria una sombra que yo no necesitaba. Entonces se me ocurrió difundirla a través de una tela blanca que encontré. Entonces pensé que iba a restar la intensidad y que de alguna forma me iba a servir. Y este fue el resultado. Terminé con dos sombras proyectadas a ambos costados de la pieza, con una luz que tiene diferentes colores. De un lado es como más amarilla, por otro lado es un poco más violácea. Y entonces me parecía que ya tenía mucha información extra que no le sumaba a lo que yo quería, que era fotografiar esta pequeña pieza lo más despojada posible de la información de toda la información de lo que la rodeaba. Entonces salí al aire libre y puse una mesa para poder fotografiar esta pequeña pieza. Como era cerca del mediodía y el sol estaba exactamente arriba, tenía una proyección de una sombra bastante dura sobre la mesa en la que estaba puesto este pequeño objeto. Entonces me di cuenta que quizás en una sombra tenía una luz menos dura y más difusa, y lo que hice fue trasladar este pequeño piecito en el que estaba haciendo la foto a un rincón de sombra, y entonces obtuve la imagen con la que decidí quedarme, que es esta, donde no hay claramente una sombra proyectada y donde se puede apreciar en textura y en color con más precisión las características de mi pieza. Este fue el recorrido que hice y se los comparto para que puedan tener paciencia y sobre todo eh, permeabilidad a la hora de pensar en cómo fotografiar, en qué lugar y nada, eso. No es tan simple, pero tampoco es tan complejo. Otros pequeños ejercicios y consejos que se pueden hacer de acuerdo a unos simples criterios. Por ejemplo, en pensar, fotografiar y luego pensar si es que el fondo que estamos utilizando le suma a nuestra imagen, o si es que necesitamos movernos del plano y cambiar el color de la base sobre el que está posada esa pieza. A veces creemos que sumando elementos le vamos a sumar potencia a una imagen, y en realidad es cuando se simplifica se despoja a los objetos, cuando se potencia la discursividad de cada uno. Incorporar referencias cuando se trata de piezas
de las que creemos que puede llegar a ser confuso el tamaño, su dimensión real. Y también jugar con las alturas y los diferentes objetos sobre los cuales podemos fotografiar. Yo les comparto este pequeño pie que es una maderita. Ustedes pueden utilizar una tabla o pueden utilizar una tablita con una cartulina encima o simplemente una cartulina. Y yo puse una silla para poder fotografiarla desde arriba porque estaba buscando el ángulo que más me interesaba de este pequeño objeto. Entonces no solamente desde los laterales, sino también desde arriba o desde abajo. Es necesario como poder desplazarse para poder encontrar un ángulo que nos interese, una foto que nos interese. Este es otro pequeño ejemplo de una pieza que es impresa sobre tela y que fotografié con la cámara por encima, es decir, casi enfrentada, perpendicular al ángulo de la mesa. Y también la puse como ejemplo para que cuando fotografíen piezas que sean bidimensionales, traten de, con más razón, situarse en espacios al aire libre, porque si tienen una fuente lumínica arriba de esta imagen y ustedes se posan debajo de esa fuente lumínica, lo que van a hacer es proyectar una sombra que también va a interferir en el resultado final de la imagen. Así que, bueno, después de haberles compartido esto, espero que puedan sumar algunas herramientas y que puedan hacer sus entregas. Nos vemos en esta semana, espero que estén bien. Espero que estén bien.